la suma con J igual de 1 hasta N, y entonces esta probabilidad, si las variables son estadísticamente independientes, me da una probabilidad de la variable U por la probabilidad de que la variable B tome los valores BJ, por la función F, que depende de UI, por la función G, que depende de BJ. Voy a ordenar los términos tal que primero aparezcan todos aquellos que tienen índice I, sería la probabilidad de que la variable U tome el valor UI, y la función F, que depende de UI, y luego la suma con J igual de 1 hasta N. Ahora los que tienen el índice J es la probabilidad de BJ por la función G, que depende de BJ. Pero entonces vean su definición. Esto, el primer término, ¿qué cosa es? El primer término. ¿El valor esperado de f de u? Este es el valor esperado de f de u. F mayúscula. ¿Y este quién es? El segundo, ¿qué cosa es? Sería el valor esperado de quién? De G de B. De G de B, muy bien. Vean que la probabilidad, entonces, si las variables son estadísticamente independientes, el valor medio de F de U por G de B es igual al valor medio de la función F por el valor medio de la función G. ¿Sí? Esa es la conclusión. Voy a regresar un segundo, denme un segundo. Voy a... Esta es la ecuación 1.78 del RAVE. Y esta es la ecuación 1.7.9 del RAVE. Ahora, si las variables no son estadísticamente independientes, si no son, entonces esto no se cumple, ¿eh? Esto se cumple solo si son estadísticamente independientes. ¿Sí? Ahora vamos a hacer rápidamente, vamos a ver la sección 1.110 que se refiere al cálculo de la distribución de probabilidad. Distribución de la probabilidad. ¿Sí? Cálculo de la distribución de la probabilidad. Bueno, en este caso, cálculo de la distribución de probabilidad. Entonces, para el movimiento browniano,
para el movimiento browniano en una dimensión, para el movimiento browniano en una dimensión, sea X el desplazamiento respecto al origen. Acuérdense, cuando estábamos en una dimensión, decíamos N1 es el número de pasos a la derecha, N2 es el número de pasos a la izquierda, N1 más N2 era el número de pasos total, y N1 menos N2, definíamos esto la variable M, que era el desplazamiento, ¿no? ¿Qué tanto me había yo alejado de la posición inicial? Bueno, es esta X, sea que el X el desplazamiento respecto al origen. De modo tal que después de dar n pasos, X es igual a la suma con I igual de 1 hasta N SI. ¿Sí? Es exactamente este conteo que me daba M. Contábamos cuántos pasos dábamos a la derecha menos cuántos pasos dábamos a la izquierda, y eso me daba qué tanto realmente me había yo me había desplazado. Es esta suma, es esta X. Ahora queremos determinar la probabilidad P de X. Quiero calcular esta probabilidad de encontrar a la variable X entre X y X más DX. ¿Sí? Como los pasos son estadísticamente independientes, como los pasos son estadísticamente independientes, la probabilidad de dar una secuencia de pasos es la que el primer desplazamiento esté en el intervalo entre S1 y S1 más de S1, coma. El segundo desplazamiento esté en el intervalo entre S2 y
S2 más DS2, coma. El tercer desplazamiento esté en el intervalo entre S3 y S3 más DS3. Hasta que el enésimo desplazamiento esté en el intervalo entre Sn y Sn más Dsn. Si coma, así la probabilidad, así la probabilidad sería, le vamos a poner WS1 DS1, WS2 DS2. Esta es la probabilidad de que la variable X esté en el intervalo entre S1 y DS1. Esta es la probabilidad de que la variable X esté entre S2 y S2 más DS2. Y así, la probabilidad de que la variable X esté entre S3 y S3 más DS3. Hasta que lleguemos a la probabilidad de que la variable la variable X tome un valor entre Sn y Sn más Dsn. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Voy a detener un segundo la grabación para que lo puedan anotar.